Esto no lo sabías. El primer transatlántico que cruzó el Atlántico fue el Gran Western. En 1838 realizó la travesía entre Bristol, en Reino Unido, y Nueva York, en 15 días. La lengua humana tiene unas 8.000 papilas gustativas. Cada papila vive unos 10 días antes de renovarse, lo que mantiene activo nuestro sistema del gusto. La palabra robot se usó por primera vez en el año 1920. Apareció en la obra teatral RUR de Karel Čapek. Proviene de la palabra checa, robota, que significa trabajo forzado. El doctor John Lilly afirmó haber contactado extraterrestres en un tanque de aislamiento. Durante la década de 1970, este neurocientífico experimentó con flotación sensorial y LSD, asegurando haber hablado con entidades no humanas. La pizza margarita representa los colores de Italia. Fue creada en 1889 por Margarita de Saboya, con albahaca, que representa el verde, mozzarella, el blanco, y tomate para el rojo. La nariz roja del payaso proviene del teatro popular europeo. Originalmente representaba al personaje tonto en obras de marionetas, y luego fue adoptado por los circos. El retorno del Jedi fue la primera película en utilizar gráficos diseñados por computadora. En 1983 se utilizó CGI para la secuencia del holograma de la Estrella de la Muerte. La Tierra está más cerca del Sol en enero que en julio. Durante el perihelio, alrededor del 4 de enero, la Tierra se acerca a unos 5 millones de kilómetros al Sol, que en el afelio, que es en julio. Las herramientas más antiguas del mundo tienen más de 3 millones de años. Descubiertas en Etiopía en 2004, datan de al menos 3.3 millones de años y podrían no haber sido fabricadas por humanos. Alexander Pichushkin, conocido como el asesino del ajedrez, confesó haber asesinado a 61 personas en Moscú. Su objetivo era completar las 64 casillas del ajedrez. Aileen Wuornos, una de las asesinas más mediáticas de los Estados Unidos, afirmó antes de su ejecución: "Sí, los maté, como un asesino en serie. Me atraparon, no me importa". En 2016, Stephen Port, conocido como el asesino de Grindr, le dio sustancias y le quitó la vida al menos a 4 hombres. Durante meses la policía ignoró similitudes entre los 4 casos. Issei Sagawa, un caníbal japonés, mató y comió a una compañera de clase en París. Fue declarado inimputable. Terminó dando entrevistas y escribiendo libros en libertad. H.H. Holmes, considerado el primer asesino en serie de los Estados Unidos, construyó un hotel en Chicago diseñado como una trampa mortal, con pasadizos secretos, trampas y cámaras de gas. Robert Maudsley, asesino británico, está en confinamiento solitario desde hace décadas por haber matado a 3 personas. Es apodado Hannibal the Cannibal por la prensa. Javed Iqbal, asesino de Pakistán, confesó haber matado a más de 100 niños y desafió al Estado a condenarlo a muerte, de la misma forma en que él los mató, estrangulándolos y disolviéndolo en ácido. Albert Fish, además de sus crímenes caníbales, se insertaba agujas oxidadas en diferentes partes del cuerpo, sobre todo ahí abajo. Solo por placer, en la autopsia encontraron 29 agujas en su pelvis. Un estudio del 2020, publicado en Crime Psychology Review, habló de que el 63% de los asesinos seriales tenían antecedentes de crueldad animal antes de los 12 años. Si ves a un nene pegarle a una mascota, a un bicho o algo, ojo. Joachim Kroll, apodado el caníbal de Duisburgo, fue detenido tras asesinar a una niña. Y su vecino alertó a la policía porque los caños de desagüe estaban tapados con carne humana. Henry Lee Lucas confesó haber asesinado más de 600 personas, aunque muchas fueron desmentidas. Aún así sigue siendo uno de los mayores enigmas criminales del siglo XX. Amy Archer Gilligan, administradora de un asilo de los Estados Unidos, mató decenas de personas con arsénico. Su historia inspiró una obra teatral y la película Arsenic and Old Lace. En Noruega, Arnfinn Nesset, un director de residencia de ancianos, fue condenado por el asesinato de 22 pacientes. Usaban un tranquilizante llamado Curacit, difícil de detectar. En 2004, John Venables y Robert Thompson, ambos de 10 años, secuestraron, torturaron y asesinaron al pequeño James Bolger, de 2 años, en Reino Unido. El caso conmocionó al mundo. Eric Smith, con 13 años, mató a un niño de 4 años en Nueva York con una piedra. Después del crimen se sentó y observó el cadáver por varios minutos. En Japón, un niño de 14 años llamado Seito Sakakibara decapitó a un compañero de escuela y dejó la cabeza en la entrada con una nota. Nunca se reveló la identidad real. En 1959, Brenda Spencer, de 16 años, disparó desde su casa contra una escuela en Estados Unidos, matando 2 personas e hiriendo 9. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, ella respondió: "No me gustan los lunes". En Japón, Kaoru Kobayashi, con 16 años, secuestró, abusó y asesinó a una niña de 7 años. Envió fotos del cadáver a la familia por correo. En Brasil, Mateus da Costa Meira, de 17 años, abrió fuego con un subfusil dentro de un cine en 1999, durante la proyección de la película El Club de la Pelea. Mató a 3 personas. En 1998, 2 adolescentes
adolescentes, Eric Harris y Dylan Klebold, cometieron la masacre de Columbine, en Estados Unidos, matando a 13 personas y quitándose la vida. Habían planeado el ataque durante meses, dejaron diarios y videos. En Reino Unido, un niño de 15 años mató a su madre con un cuchillo y publicó una foto del cuerpo en Snapchat, con el mensaje "me voy por un tiempo, los quiero". En Rusia, en 2008, un chico de 14 años mató a su padre con una katana, porque no le dejaba usar Wi-Fi. Declaró que quería matarlo hace tiempo. Richard Chase, el vampiro de Sacramento, bebía la sangre de sus víctimas y se bañaba con sus órganos. Creía que si no lo hacía, su propio corazón dejaría de latir. Ed Gein, el que inspiró al personaje de Leatherface o Norman Bates, desenterraba cadáveres y fabricaba muebles y ropa con piel humana. En 2014, dos niñas de 12 años apuñalaron 19 veces a su amiga en Wisconsin, Estados Unidos, para ofrecerla a Slenderman, una figura ficticia de internet. En Alemania, Armin Meiwes publicó un anuncio en foros, buscando un voluntario para ser devorado. Encontró uno, lo mató y se lo comió. Fue filmado con su consentimiento. Gary Heidnik secuestró a mujeres y las mantuvo encadenadas en su sótano. Alimentaba a algunas con los restos de otras. El caso inspiró escenas del Silencio de los Inocentes. Vince Lee, en 2008, decapitó a un joven en un autobús de Canadá, frente a todos los pasajeros, y luego empezó a comerse partes del cuerpo. Nunca había mostrado antecedentes violentos.